Y lo descubrí por accidente, una tarde lluviosa, cuando Julián olvidó su mochila en el salón y yo, en un impulso casi maternal, decidí llevársela a su habitación de huéspedes. Al abrirla, buscando un cuaderno o algo con su nombre, encontré un sobre desgastado con fotografías dentro. Al principio no entendí lo que veía. Eran fotos viejas, recortes de periódico, mi hija, Camila, en varios eventos escolares, en fiestas familiares, incluso una foto mía de hacía años, cuando apenas Camila era una niña. Me temblaban las manos. ¿Por qué Julián tendría eso? Seguí hurgando, con una mezcla de miedo y desconcierto. En el fondo del sobre había una pequeña libreta negra, llena de anotaciones. Fechas, lugares, comentarios sobre nuestra familia. Notas escritas con una precisión inquietante: Ernesto juega golf los jueves, Camila cena sola los viernes, Beatriz, yo, mira por la ventana a las 7 de la mañana. Era como si nos hubiese estudiado desde mucho antes de conocernos. Mi estómago se contrajo, un sudor frío me recorrió la espalda. Julián no era simplemente un joven encantador con el que había cometido un error. Era alguien más. Alguien que había planeado cada uno de sus movimientos. Esa noche, no pude dormir. Me tumbé junto a Ernesto fingiendo normalidad, pero mi mente daba vueltas sin parar. ¿Quién era realmente Julián? ¿Qué buscaba? ¿Por qué fingir interés en mí? ¿Estaba usándome para acercarse a Camila, o a Ernesto? Mi error, mi traición, ya no era simplemente una cuestión de moral. Ahora se trataba de seguridad. De peligro real. A la mañana siguiente, intenté confrontarlo, pero lo hice de manera indirecta. Lo observé con atención durante el desayuno, buscando alguna grieta en su fachada. Él actuaba como siempre, educado, encantador, incluso un poco distante conmigo, como si quisiera evitar sospechas. Pero sus ojos no mentían. Sabía que yo había visto algo. Lo noté en la forma en que me miró, apenas por un segundo, con una chispa de advertencia. Pasaron los días. Yo no dije nada. No podía. Si revelaba la verdad, me exponía también. Ernesto sabría lo que hice. Camila, no me lo perdonaría jamás. Así que empecé a investigar por mi cuenta. Me volví una espía en mi propia casa. Revisé su perfil en redes sociales, busqué su nombre completo en Google, intenté contactar discretamente a uno de sus amigos, pero todos parecían decir lo mismo: Julián era un estudiante brillante, reservado, muy centrado. Demasiado perfecto. Una noche, decidí seguirlo. Había dicho que saldría a caminar para despejarse, y yo, armada con un abrigo y una linterna, lo vi cruzar el campo hasta llegar al viejo granero, uno que ni siquiera usábamos. Lo vi entrar y esperé unos minutos antes de acercarme. Empujé la puerta suavemente. El interior estaba a oscuras, pero distinguí su silueta iluminada por la luz de su teléfono. Hablaba en voz baja, grabando algo. Sí, ya casi tengo todo lo que necesito. Nadie sospecha aún. Camila confía en mí completamente, y la madre, bueno, ya sabes, dijo con una sonrisa apenas perceptible. Me cubrí la boca para no gritar. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Esperé a que saliera, temblando, escondida entre las sombras. Cuando por fin volví a casa, supe que no podía seguir callando, pero tampoco podía confiar en nadie. ¿Y si alguien más estaba implicado? ¿Y si Julián no era el único? Desde ese momento, cada segundo junto a él era un acto de disimulo. Me volví actriz en mi propia vida, manteniendo las apariencias mientras planeaba mi siguiente movimiento. No podía ir a la policía sin pruebas claras. No podía hablar con Ernesto sin destruirlo. Ni con Camila. Así que decidí jugar su juego. Lo seduje de nuevo, sabiendo que él lo interpretaría como una señal de debilidad. Fingí caer más profundamente en sus redes. Le escribí mensajes, lo provoqué con palabras y gestos, mientras ocultamente grababa nuestras conversaciones. Empecé a documentar todo, cada paso, cada frase ambigua, cada gesto extraño. Él creía tener el control, pero lentamente, me adueñaba de la partida. Una tarde, mientras tomábamos café en la terraza, le pregunté, con fingida inocencia. Julián, ¿alguna vez te has sentido atrapado por tus propias decisiones? Él me miró,
midiendo sus palabras. A veces, pero si uno las planea bien, no hay de qué arrepentirse. Nunca imaginé que una sola mirada pudiera cambiar el rumbo de toda una vida. Fue una noche de verano, en nuestra casa de campo, cuando ocurrió lo impensable. Mi esposo, Ernesto, asaba carne en el jardín con su eterna sonrisa de domingo, mientras mi hija, Camila, acababa de llegar con su grupo de amigos universitarios. Uno de ellos, Julián, tenía algo diferente. Tal vez era su forma de observarlo todo, con esa mezcla de curiosidad y control. O tal vez era la manera en que me miraba a mí, como si supiera exactamente lo que ocultaba bajo la superficie. No tenía derecho a sentirme así. Yo era la esposa perfecta, la madre dedicada, la mujer que había renunciado a sus sueños por una familia. Pero en Julián encontré algo que hacía años no veía en Ernesto: atención verdadera, intensa, casi peligrosa. Todo comenzó de manera inocente. Una conversación mientras recogíamos los platos. Sus comentarios agudos, su forma de hacerme reír, y esa risa que resonaba más allá de las palabras. A los pocos días, sus mensajes comenzaron a llegar a mi teléfono. Primero eran triviales. Luego, más íntimos. Él sabía que estaba cruzando un límite, y yo también. Pero cuando te sientes invisible durante tanto tiempo, basta una chispa para incendiar todo lo que creías seguro. Una tarde, mientras Ernesto y Camila habían salido a comprar vino para la cena, me encontré sola en casa con Julián. Él se ofreció a ayudarme en la cocina, y yo, sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo, acepté. La tensión entre nosotros era palpable. Sus manos rozaban las mías con una excusa tras otra. Y entonces, ocurrió. Fue un beso. Uno, solo. Pero contenía meses de deseo contenido, de miradas fugaces, de silencios elocuentes. Me aparté, confundida, aterrada y eufórica al mismo tiempo. Pero él no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Lo supe en ese instante: habíamos abierto una puerta que ya no se podía cerrar. Desde ese día, cada encuentro se volvía más arriesgado. Buscábamos momentos, inventábamos excusas, nos movíamos como ladrones dentro de mi propia casa. Pero mientras la pasión crecía, también lo hacía el peligro. Camila comenzó a sospechar. Me lo dijo una noche, mientras cenábamos todos juntos. Mamá, ¿te pasa algo? Estás distinta, te noto distante. Sentí un nudo en la garganta. Julián me miró desde el otro extremo de la mesa, con una expresión que no supe descifrar. ¿Era culpa? ¿Miedo? ¿Deseo todavía? Ernesto, ingenuo, brindaba por nuestra familia sin notar que todo comenzaba a desmoronarse frente a él. Pero lo peor no fue la culpa. Fue descubrir que Julián tenía secretos propios, secretos que harían que mi traición pareciera insignificante. Su sonrisa era fría. Vacía. Por dentro, yo ya no era la misma mujer que se sintió vista por primera vez en años. Ahora era una madre, una esposa, y una mujer decidida a proteger lo que era suyo. Aunque para eso tuviera que destruir al hombre que, por un instante, me hizo sentir viva otra vez. Esa misma noche, mientras todos dormían, revisé por última vez las grabaciones en mi teléfono. Su voz estaba allí, clara, hablando con alguien sobre Camila, sobre nuestra familia, como si fuésemos parte de un experimento o peor aún, de un plan. Sentí una mezcla de náusea y adrenalina. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando tomé la decisión final: debía enfrentar a Julián. No podía seguir fingiendo, no por miedo, ni por culpa, sino porque la amenaza ya no era silenciosa. Se estaba volviendo real. A la mañana siguiente, lo cité en la cabaña del lago, un lugar apartado de la casa principal. Le dije que necesitaba hablar con él a solas, que no podía esperar más. Él llegó con su andar seguro, confiado, con ese aire de saberlo todo que antes me había parecido tan atractivo. Me observó con atención, como si ya supiera que algo era distinto. ¿Qué sucede?, preguntó con voz suave. Lo miré a los ojos, más firme que nunca. Sé lo que estás haciendo, dije sin rodeos. Sé que tienes información sobre nosotros, que llevas meses vigilándonos, y sé que no estás aquí por casualidad. Durante unos segundos no dijo nada. Ni una palabra. Pero su rostro cambió.
sus ojos se oscurecieron ligeramente, como si se cayera una máscara. Así que encontraste la libreta, respondió finalmente. Supuse que lo harías tarde o temprano. No pensé que tuvieras el valor de leerla toda. ¿Por qué? ¿Qué quieres de nosotros? ¿De Camila? Se encogió de hombros con una calma que me heló la sangre. No es personal. Es necesario. Ustedes tienen algo que necesito. Tu esposo, sobre todo. Y Camila, es la pieza clave. Tú solo fuiste un accidente, aunque debo decir que uno, muy interesante. Sentí una furia desconocida. Me levanté, dispuesta a irme, pero él bloqueó la puerta con su cuerpo. No tan rápido, dijo, sin levantar la voz. Si hablas, si arruinas esto, no solo arruinarás tu vida, Beatriz. Destruirás a tu familia. ¿Crees que Ernesto soportará saber lo que hiciste? ¿Crees que Camila te mirará de la misma forma? Me paralicé. Él sabía exactamente dónde golpear. Cada palabra suya era un puñal en el punto exacto donde más dolía. Pero no podía dejar que el miedo decidiera por mí. Tengo pruebas, Julián. Grabaciones. Mensajes. Si me haces daño, si haces daño a alguno de ellos, todo saldrá a la luz. Él sonrió. Esa sonrisa vacía, sin emoción, que ya me resultaba insoportable. Entonces estamos en empate, querida Beatriz. Salí de la cabaña temblando, pero con una decisión férrea. No podía vencerlo sola. Ya no. Necesitaba ayuda, y solo había una persona a la que aún podía recurrir, Ernesto. Esa noche fue la más difícil de mi vida. Sentarlo en la sala, frente a mí, y decirle que había cometido un error, que lo había traicionado, que alguien había entrado a nuestras vidas con intenciones oscuras. Ver su rostro, su expresión que pasó de la sorpresa al dolor, luego a la incredulidad. Cuando le mostré las pruebas, sus manos temblaban tanto como las mías. Pero me escuchó. No me gritó. No se levantó. Solo me miró con los ojos más tristes que he visto jamás. ¿Por qué él? Preguntó apenas en un susurro. ¿Por qué alguien tan cerca de nuestra hija? No lo sé, respondí con sinceridad. Al principio fue una atracción. Luego, una adicción. Después, fue demasiado tarde. Durante unos minutos, ninguno de los dos habló. Nos quedamos allí, compartiendo un silencio que dolía más que cualquier palabra. Finalmente, Ernesto respiró hondo y dijo: Tenemos que proteger a Camila. Cueste lo que cueste. En ese instante supe que, a pesar de todo, él todavía estaba dispuesto a luchar conmigo. No por lo que habíamos sido, sino por lo que aún podíamos salvar. A la mañana siguiente, Ernesto fingió que todo estaba bien. Preparó el desayuno, sonrió, incluso le pidió a Julián que lo ayudara a mover unas cajas al sótano. Yo observaba desde la ventana, con el corazón en un puño. Camila seguía sin saber nada, ajena a la tormenta que se desataba bajo su propio techo. Mientras tanto, yo contacté a una antigua amiga mía que trabajaba en seguridad privada. Le conté lo esencial. Me dijo que enviaría a alguien de confianza para instalar cámaras y micrófonos discretos en la casa. Necesitábamos más pruebas, y más claras. Julián se cuidaba mucho, pero todos cometen errores cuando se sienten intocables. Esa noche, mientras cenábamos, Julián hizo un brindis. Dijo que se sentía parte de la familia, que agradecía la hospitalidad. Ernesto levantó su copa con una sonrisa, pero sus ojos me buscaron fugazmente. Nos entendimos sin palabras. La trampa estaba tendida. Ahora solo quedaba esperar que cayera. La tensión en la casa se volvía más espesa con cada hora que pasaba. Aunque todos fingíamos normalidad, las miradas decían más que las palabras. Julián comenzó a mostrarse más cauteloso, como si intuyera que algo estaba cambiando. Ya no bajaba a desayunar tan temprano, evitaba quedarse a solas conmigo, y cuando hablaba con Camila, lo hacía con una dulzura exagerada, como un actor que teme que el escenario se le derrumbe bajo los pies. Pero lo que él no sabía era que cada palabra suya, cada gesto, estaba siendo registrado por las cámaras escondidas detrás de los espejos y dentro de las lámparas.
Yo me aseguré de que no hubiese un solo rincón seguro para sus mentiras. Camila, por su parte, parecía más una espectadora que una participante. Seguía sospechando algo, pero no tenía idea de la magnitud de lo que sucedía. Yo evitaba mirarla demasiado. Sentía una punzada de dolor cada vez que me sonreía con inocencia. No podía dejar de pensar en cómo se rompería todo cuando descubriera la verdad, cuando supiera que su madre no solo había traicionado a su padre, sino también la había expuesto a un ser manipulador, peligroso. Mi castigo era ese silencio. Esa espera. Pasaron 3 días sin que nada concreto ocurriera, pero sabíamos que era cuestión de tiempo. Julián comenzó a pasar más horas fuera de la casa, diciendo que tenía reuniones con profesores o proyectos que preparar. Mentía. Una de las cámaras de vigilancia lo captó reuniéndose con un hombre mayor, de aspecto sombrío, en el aparcamiento de una gasolinera. Las imágenes no tenían sonido, pero bastaba con ver sus rostros para entender que aquello no era una simple charla universitaria. Julián le entregó algo, un sobre grueso. Y el hombre le dio una pequeña caja metálica a cambio. Cuando Ernesto vio el vídeo, apretó la mandíbula con fuerza. No es solo un oportunista, dijo. Está trabajando para alguien. O con alguien. Comenzamos a dormir con un ojo abierto. Ernesto mantenía a Julián ocupado durante el día con tareas absurdas y excusas improvisadas, solo para mantenerlo cerca. Yo, en cambio, mantenía el papel de la madre amable, casi cómplice, mientras enviaba cada archivo grabado a la nube de forma encriptada. Una parte de mí sentía que el final se acercaba, y aunque no sabía cómo terminaría, necesitaba tener todo documentado, por si algo salía mal. La noche en que todo se desató fue una de esas en las que el calor no dejaba dormir a nadie. Las ventanas abiertas no ayudaban, el aire estaba cargado, espeso, como antes de una tormenta. Camila había salido con unas amigas al pueblo. Julián se ofreció a esperarla despierto. Yo también me quedé en la sala, supuestamente leyendo. Ernesto simulaba estar dormido en el cuarto, aunque tenía su teléfono listo para llamar a la policía si era necesario. A las 11:43, Julián se levantó de su sillón y fue a la cocina. Lo vi tomar un cuchillo, uno de los grandes, de hoja curva. Lo sostuvo un momento entre los dedos, observándolo con atención, como quien evalúa un objeto familiar. Luego se giró y se encontró conmigo en el umbral de la puerta. ¿No puedes dormir?, preguntó, fingiendo simpatía. No. Este calor me tiene en vela, respondí con voz firme. ¿Quieres que te prepare algo? Un té frío, tal vez. Estoy bien. Prefiero que hablemos. Me miró de reojo, curioso. Volvió a dejar el cuchillo en la encimera, pero no se alejó demasiado de él. ¿De qué quieres hablar, Beatriz? De tus verdaderas intenciones. ¿De por qué estás aquí? De lo que piensas hacer con Camila, y con nosotros. Sonrió. No con sorpresa, sino con resignación. Ya no estás fingiendo, dijo. Y tú tampoco deberías. Se acercó lentamente, con esa misma calma peligrosa que había visto en la cabaña. Sabía que eras lista, pero no imaginé que llegarías tan lejos. ¿Ernesto lo sabe? Lo sabe todo. Vaya, entonces no hay nada más que perder, ¿verdad? Fue entonces cuando se abalanzó hacia el cuchillo. Yo retrocedí de inmediato, tropezando con la mesa, grité el nombre de Ernesto. En segundos, él apareció con un bate en las manos. Julián, sorprendido, se detuvo justo antes de alcanzar el arma. Quedó atrapado entre nosotros. Su mirada ya no era calculadora, sino furiosa, desesperada. No entienden nada. Gritó. Esto no era solo un juego. Entonces explícalo, dije, con la voz rota. Dinos qué querías de nosotros. Tu esposo destruyó a mi padre, escupió. Hace años, en una operación comercial. Lo arruinó, lo humilló. Mi familia quedó en la ruina. Esto no se trata de dinero, se trata de justicia. Ernesto bajó el bate ligeramente, confundido. ¿Tu padre se llamaba Ricardo Alcántara? Julián asintió, con odio en los ojos. Yo recordé el nombre.
Ernesto había mencionado ese caso hace años, una historia turbia, una fusión fallida, acusaciones de fraude. Él firmó documentos falsificados, dijo Ernesto. Lo arruinó su propia ambición. Mentira. Gritó Julián. En ese momento, se lanzó de nuevo. Ernesto logró esquivarlo, y entre los dos lo redujimos. Camila llegó pocos minutos después, justo cuando la policía lo esposaba en el porche, su rostro cubierto de sudor, con la furia aún ardiendo en su mirada. Cuando vio a su madre entre lágrimas, a su padre temblando, y a Julián siendo arrastrado por los agentes, supo sin palabras que el mundo que conocía había cambiado para siempre. El silencio que quedó tras la detención de Julián fue ensordecedor. Camila no preguntó nada esa noche. Solo nos miró a Ernesto y a mí con los ojos enrojecidos por la confusión y el miedo, y subió a su habitación sin decir palabra. Yo me quedé de pie en el porche, observando cómo las luces de la patrulla se desvanecían en la distancia, llevándose consigo a un joven que alguna vez confundí con una oportunidad de redención, pero que solo había sido una sombra disfrazada de deseo. Durante las semanas siguientes, la casa se volvió un campo minado de silencios y miradas que evitaban cruzarse. Ernesto apenas hablaba, pero su presencia constante era una muestra de que, pese a todo, seguía estando ahí. No me dio perdón, pero tampoco me dio la espalda. Y en el universo gris de la culpa, eso era más de lo que yo merecía. Me convertí en una figura discreta, casi invisible, permitiendo que el tiempo respirara entre nosotros. Hacía el café en silencio, limpiaba la casa con esmero, evitaba ocupar espacio que no me correspondiera. Estaba pagando una deuda sin nombre, una que me había tatuado el alma. Camila, en cambio, estaba rota de una manera más cruel. Julián había sido su amigo, su confidente, quizás su primer amor platónico. Y enterarse no solo de su traición, sino también de que su madre se había convertido en cómplice íntima de ese monstruo, la había destrozado. No gritó. No lloró frente a mí. Pero su indiferencia fue el castigo más feroz. Me saludaba con una frialdad quirúrgica, y cuando me dirigía a ella, solo me respondía con monosílabos. No me odiaba como enemiga, me ignoraba como a una sombra. Y eso dolía mucho más. La investigación reveló más de lo que imaginamos. Julián no solo había planeado acercarse a Camila como forma de castigo a Ernesto, sino que había sido parte de una red oscura de manipulación emocional, donde otros jóvenes, igual de hábiles y encantadores, eran enviados a infiltrarse en las vidas de personas influyentes para obtener información, destruir relaciones, provocar escándalos. Era un juego perverso, una maquinaria silenciosa que operaba en las grietas del poder y del ego. Julián era solo un peón, brillante, sí, pero descartable. Y nosotros fuimos su tablero. Ernesto entregó todas las pruebas a las autoridades. Cooperó con frialdad, con una dignidad que yo había perdido hacía mucho. Se convirtió en un faro de control y determinación, no por venganza, sino por justicia. Cuando me preguntaron si quería testificar, dije que sí. No por heroísmo, sino por la necesidad de mirar a los ojos al error más grande de mi vida y decirle, por fin, que no tenía poder sobre mí. El juicio fue rápido. Julián intentó defenderse con un discurso envenenado de traumas familiares y falsas emociones, pero las pruebas lo aplastaron como una verdad implacable. Cuando me miró desde el estrado, ya no había fuego en sus ojos, ni esa calma cruel. Solo vi a un muchacho asustado, acorralado por sus propias decisiones. Sentí lástima. Y eso, en parte, me liberó. Porque entendí que él no fue mi verdugo. Fui yo quien abrió la puerta. Fui yo quien no supo ver el abismo detrás de la caricia. Con el paso de los meses, la vida empezó a latir de nuevo en casa. No como antes, eso sería imposible, sino como un nuevo lenguaje que íbamos aprendiendo a construir entre los tres. Camila comenzó a hablarme poco a poco, como si cada palabra fuera una piedra colocada cuidadosamente en el puente entre ella y yo. Una tarde me abrazó, breve, torpemente, y susurró, «Solo no vuelvas a mentirme». Fue suficiente para que mis lágrimas brotaran sin pedir permiso. A veces, un perdón no se dice. Se construye. Ernesto y yo comenzamos a asistir a terapia de pareja. No con la idea ingenua de volver a ser lo que fuimos, sino con la esperanza adulta de sanar desde la verdad. Nos reímos por primera vez en mucho tiempo durante una sesión, cuando el terapeuta nos preguntó por qué habíamos decidido quedarnos el uno junto al otro.
Ernesto respondió, porque ya cruzamos el fuego, y aún nos vemos a los ojos. Yo asentí, sin necesidad de añadir nada. El amor, lo aprendí, no siempre es pasión o ternura. A veces es resistencia. A veces es saber quedarse, incluso con las manos quemadas. Hoy, miro hacia atrás y no me reconozco del todo. Pero no me odio. Sé que fui débil, sé que me equivoqué, sé que herí a quienes más amo. Pero también sé que enfrenté mis actos, que no huí, que usé mi error como piedra para construir el puente de regreso. Lo que comenzó como una historia de deseo, traición y engaño, terminó revelándose como una historia de redención. No perfecta, no limpia, pero sí profundamente humana. Porque la verdad, por más dolorosa que sea, siempre tiene el poder de liberarnos. Y aunque los errores no desaparecen, sí pueden convertirse en los cimientos de algo nuevo. Algo real. Algo verdadero. Y esa es la historia que quiero dejar atrás. No la de una mujer que cayó, sino la de una mujer que decidió levantarse, y no mirar atrás.